Era la hora en que los chillones vendedores ambulantes de pasteles, dulces y panecillos recorrían el malecón. Sin saber qué hacer para demostrarnos su benevolencia, la princesa detuvo al primero que pasó. Solo le quedaba un pan de centeno, de esos que se echa a los patos. La princesa lo cogió y me dijo: «Es para su abuela». Fue sin embargo a mí a quien se lo tendió, añadiendo con una fina sonrisa: «Déselo usted mismo», pensando que así mi placer sería más completo si no había intermediarios entre los animales y yo. Se acercaron otros vendedores, y la princesa me llenó los bolsillos de todo lo que llevaba: paquetitos muy bien atados con cintas, plaisir, borrachos y piruríes. Me dijo: «Cómaselos, pero dele también algo a su abuela», y mandó al negrito vestido de raso rojo, que la seguía a todas partes y causaba sensación en la playa, que pagase a los vendedores. Luego se despidió de Madame de Villaparisis y nos tendió la mano con la intención de tratarnos del mismo modo que a su amiga, como íntimos, y ponerse a nuestra altura. Pero esta vez debió de situar nuestro nivel algo menos bajo en la escala de los seres, porque expresó a la abuela la idea de su igualdad con nosotros por medio de esa tierna y maternal sonrisa que dedicamos a un chiquillo cuando nos despedimos de él como si fuese una persona mayor. Gracias a un maravilloso progreso de la evolución, mi abuela ya no era un pato o un antílope, sino aquello que Madame Swann hubiese llamado un baby. Por último, después de separarse de nosotros tres, la princesa continuó con su paseo por el soleado malecón, encorvando su magnífica estatura, que, como una serpiente alrededor de una varita, se enlazaba con la sombrilla blanca con estampaciones azules que Madame de Luxembourg llevaba cerrada en la mano. Era mi primera alteza, y digo la primera porque la princesa Matilde no le era para nada de modales. La segunda, como se verá más adelante, no había de sorprenderme menos por su simpatía. Al día siguiente me fue revelada una forma de amabilidad de los grandes señores, intermediarios benévolos entre los soberanos y los burgueses. Cuando Madame de Villaparisis nos dijo: «Le han parecido ustedes encantadores. Es una mujer de mucho discernimiento, de gran corazón. No es como tantos soberanos o altezas. Su valor es auténtico». Y Madame de Villaparisis añadió con aire convencido y contentísima de poder decírnoslo: «Creo que estaría encantada de volver a verles». Pero esa misma mañana, nada más dejar a la princesa de Luxembourg, Madame de Villaparisis me dijo algo que me chocó más y que escapaba al ámbito de la amabilidad. «Entonces, ¿es usted hijo del director del ministerio?», me preguntó. «Ah, he oído decir que su padre es un hombre encantador. En este momento está haciendo un viaje muy bonito. Pocos días antes habíamos sabido por una carta de mamá que mi padre y su compañero, Monsieur de Norpois, habían perdido sus equipajes. Ya lo han encontrado, o mejor dicho, nunca llegaron a perderse. Lo que ocurrió fue lo siguiente», nos dijo Madame de Villaparisis, quien, por razones que se nos escapaban, parecía mucho más informada que nosotros de los detalles de aquel viaje. «Creo que su padre adelantará su regreso a la semana próxima, porque probablemente renunciará a ir a Algeciras, pero desea dedicar un día más a Toledo, porque es un gran admirador de un discípulo del Tiziano, cuyo nombre no recuerdo, y que solo puede verse bien allí». Y yo me preguntaba por qué azar el alente de indiferencia con que Madame de Villaparisis observaba desde bastante lejos la agitación sumaria, minúscula e imprecisa de la multitud de gentes que conocía, había venido a intercalarse en el lugar desde el que él contemplaba a mi padre, un trozo de cristal de un aumento tan prodigioso que le permitía ver con tanto relieve y con el mayor detalle todas las cosas agradables de mi padre, las contingencias que le forzaban a regresar, sus engorros de aduana, su pasión por el Greco, y cambiando para ella la escala de su visión, le mostraba solo aquel hombre tan alto en medio de los otros, pequeñísimos, como ese Júpiter a quien Gustave Moreau atribuyó, cuando lo pintó junto a una débil mortal, una estatura más que humana. La abuela se despidió de Madame de Villaparisis para que pudiésemos seguir respirando el aire un rato más delante del hotel, en espera de que a través del cristal nos hiciesen seña de que nuestro almuerzo estaba ya servido. Se oyó un tumulto. Era la joven querida del rey de los salvajes, que venía de tomar su baño y volvía para el almuerzo. «Realmente es una calamidad. Es como para irse de Francia», exclamó con rabia el decano de abogados que pasaba en ese momento. Sin embargo, la mujer del notario clavaba unos ojos desorbitados en la falsa soberana.
No puedo decirle cómo me irrita Madame Blandais cuando mira así a esas gentes, dijo el decano de abogados al presidente. Me entran ganas de darle una bofetada. Así es como se dé importancia a esa gentuza que, desde luego, lo único que pide es que se ocupen de ella. Diga usted a su marido que le advierta de que es ridículo. Yo no vuelvo a salir con ellos si manifiestan una atención tan evidente a los que se disfrazan. En cuanto a la llegada de la princesa de Luxemburgo, cuya carroza, el día que trajo a la fruta, se había detenido delante del hotel, no había pasado inadvertida al grupo de las esposas del notario, del decano de abogados y del presidente de audiencia, muy excitado desde hacía algún tiempo por saber si era una marquesa auténtica y no una aventurera, aquella Madame de Villaparisis a la que trataba con tanta consideración, de la que todas aquellas damas ardían por saber que no era digna. Cuando Madame de Villaparisis cruzaba el hall, la mujer del presidente de audiencia, que en todas partes olfateaba libertinas, levantaba la nariz de su labor y la miraba de una forma que hacía retorcerse de risa a sus amigas. Oh, ya saben ustedes, decía con orgullo, que siempre empiezo pensando mal. Solo considero en admitir que una mujer está realmente casada cuando me ha enseñado las partidas de nacimiento y las actas notariales. Pero no tengan cuidado, ya haré yo mi pequeña indagación. Y cada día todas aquellas damas acudían riendo. Venimos a por noticias. Pero la noche de la visita de la princesa de Luxemburgo, la mujer del presidente de audiencia se llevó un dedo a los labios. Hay novedades. Oh, Madame Poncin, es extraordinaria. Nunca he visto cosa igual, pero digan, ¿qué hay? Pues hay una mujer de pelo amarillo, con un dedo de colorete en la cara y un coche que olía a ramera a una legua, uno de esos que solo gastan esas señoritas. Ha llegado hace un rato para ver a la presunta marquesa. Uy, 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 cataplum, figúrese. Pero si es esa misma dama que ya vimos, ¿no se acuerda, decano? La que nos causó tan mala impresión, pero no sabíamos que había venido por la marquesa. Una mujer con un negro, ¿verdad? Precisamente. ¿Pero qué me dice? ¿No sabe su nombre? Sí, he hecho como que me equivocaba y he cogido su tarjeta. Tiene por nombre de guerra el de princesa de Luxemburgo. Razón tenía yo para no fiarme, pues sí que es divertido vivir aquí en promiscuidad con esa especie de baronesa d'Anjou. El decano citó a Maturin, Renier y Masset, al presidente de audiencia. Por lo demás, no hay ninguna necesidad de creer que ese malentendido fuese momentáneo como los que se producen en el segundo acto de un vodevil para disiparse en el último. Madame de Luxemburgo, sobrina del rey de Inglaterra y del emperador de Austria, y Madame de Villeparís siempre parecieron, cuando la primera venía a buscar a la segunda para dar un paseo en coche, dos desvergonzadas de esas que tan difícil resulta evitar en las aguas termales. Las 3/4 partes de los hombres del Faubourg Saint-Germain pasan a ojos de una buena parte de la burguesía por arruinados crapulosos, además de serlo individualmente algunas veces, a los que, por tanto, nadie recibe. La burguesía es demasiado honrada en eso, porque sus taras no les impedirían ser recibidos con la mayor deferencia allí donde ella no lo será nunca. Ellos, además, están tan convencidos de que la burguesía lo sabe que afectan una sencillez en lo que les concierne, una denigración hacia sus amigos particularmente sin un céntimo, que terminan perfeccionando el malentendido. Si por casualidad un hombre del gran mundo tiene trato con la pequeña burguesía porque, extremadamente rico, resulta ser presidente de las sociedades financieras más importantes, la burguesía, viendo por fin un noble digno de ser un gran burgués, estaría dispuesta a jurar que ese hombre no tiene relación alguna con el marqués jugador y arruinado, a quien creen tanto más falto de relaciones cuanto más afable es, y no logran recobrarse cuando el duque, presidente del Consejo de Administración del colosal negocio, elige por mujer para su hijo a una hija del marqués jugador, pero cuyo apellido es el más antiguo de Francia, lo mismo que un soberano preferirá dar por esposa a su hijo la hija de un rey destronado antes que la de un presidente de la República en funciones. En resumen, esos dos mundos tienen uno del otro una visión no menos quimérica que los habitantes de una playa situada en uno de los extremos de la bahía de Balbec tienen de la playa situada en el extremo opuesto. Desde Ribbleville se divisa un poco Marcouville la orgullosa, pero incluso esto engaña, porque creen que se les ve desde Marcouville, cuando por el contrario, desde ahí los esplendores de Ribbleville son en gran parte invisibles.
Cuando el médico de Baalbek, llamado por un acceso febril que yo había tenido, estimó que no debía quedarme de la mañana a la noche a la orilla del mar a pleno sol con aquellos calores tan enormes, y extendió varias recetas farmacéuticas para mi uso, la abuela cogió las recetas con un respeto aparente en el que reconocí de inmediato su firme decisión de no hacerme seguir ninguna. Pero tuve en cuenta el consejo en materia de higiene y aceptó la oferta de Madame de Villaparisi de darnos algunos paseos en coche. Hasta la hora del almuerzo yo iba y venía de mi habitación a la de la abuela. No daba esta directamente al mar como la mía, pero recibía la luz de 3 lados diferentes, por una esquina del malecón, por un patio y por el campo, y estaba amueblada de manera distinta, con sillones bordados de filigranas metálicas y rosas flores de las que parecía emanar el agradable y fresco aroma que se notaba al entrar. Y a esa hora en que unos rayos procedentes de exposiciones y como de horas distintas quebraban las esquinas de la pared, ponían sobre la cómoda junto a un reflejo de la playa un altarito esmaltado de color como las flores del camino. Colgaban en la pared las alas plegadas, trémulas y tibias, de una claridad pronta a emprender su vuelo. Caldeaban como un baño un recuerdo de alfombra provinciana delante de la ventana del patinillo, que el sol decoraba de festones como una parra. Realzaba el encanto y la complejidad de la decoración mobiliaria, dando la impresión de esfoliar la seda florida de los sillones y despegar su pasamanería. Aquella habitación que yo cruzaba un momento antes de ir a vestirme para el paseo me daba la impresión de un prisma en el que se descomponían los colores de la luz exterior, de una colmena en la que los jugos de la jornada que yo pretendía saborear estaban disociados, desparramados, embriagadores y visibles, de un jardín de la esperanza que se disolvía en un palpitar de rayos de plata y de pétalos de rosa. Pero ante todo, había descorrido mis cortinas, impacientes por saber qué mar era el que jugaba aquella mañana al borde de la orilla como una nereida, porque cada uno de aquellos mares nunca duraba más de un día. Al día siguiente habría otro que a veces se le parecía, pero nunca vi 2 veces el mismo. Lo sabía que eran de una belleza tan rara que, al verlos, mi placer aumentaba todavía más por la sorpresa. ¿Por qué privilegio? Unas mañanas más que otras, la ventana, al entreabrirse, descubrió a mis ojos maravillados la ninfa Glaucomene, cuya perezosa belleza, de blando respirar, tenía la transparencia de una vaporosa esmeralda a través de la cual veía yo fluir los elementos ponderables que la coloreaban. Hacía juguetear al sol con una sonrisa abatida por una bruma invisible, que sólo era el espacio vacío reservado alrededor de su superficie translúcida, que así se volvía más breve y fascinante, como esas diosas que el escultor destaca sobre el resto del bloque, que no se digna desbastar. Tal como era, en la unicidad de su color, nos invitaba a dar un paseo por aquellos toscos caminos de tierra, desde los que, instalados en la calesa de Madame de Villaparisi, divisábamos todo el día, y sin alcanzarla nunca, la frescura de su blanco palpitar. Madame de Villaparisi mandaba enganchar temprano para que tuviésemos tiempo de ir hasta Saint-Marc-le-Vertoux, o hasta las rocas de Quetelhorn, o alguna otra meta de excursión que, para un coche bastante lento, era muy lejos y exigía la jornada entera. En mi alegría por el largo paseo que íbamos a emprender, tarareaba algunas de las últimas canciones que había oído y andaba de acá para allá en espera de que Madame de Villaparisi estuviese lista. Si era domingo, delante del hotel no estaba solo su coche. Varios fiacres alquilados aguardaban no solo a los invitados del castillo de Fetterne, de Madame de Cambremer, sino a las personas que, con tal de no quedarse allí como niños castigados, declaraban que el domingo era un día insoportable en Baalbek, y se iban nada más a almorzar a esconderse en alguna playa vecina o a visitar algún paraje. Muchas veces incluso cuando preguntaban a Madame Blandaise si había estado en casa de los Cambremer, respondía en tono perentorio: no, estábamos en las cascadas del Bec, como si esta fuera la única razón por la que no habían pasado el día en Fetterne. Y el decano de abogados comentaba caritativamente: cuánto les envidio,
De buena gana me hubiera cambiado por ustedes, es mucho más interesante. Junto a los coches, delante del pórtico donde yo aguardaba, estaba plantado como un arborillo de una especie rara, un joven botones que no llevaba menos la atención por la singular armonía de su pelo coloreado que por su epidermis de planta. Dentro, en el hall que correspondía al Nartes, o iglesia de los catecúmenos, de las iglesias románicas, y donde tenían derecho a pasar las personas que no se alojaban en el hotel, los compañeros del grun exterior no trabajaban mucho más que éste, pero ejecutaban por lo menos algunos movimientos. Es probable que por la mañana ayudasen en la limpieza, pero por la tarde se limitaban a estarse allí como coristas que, aun cuando no sirviesen para nada, siguen en escena para sumarse a la figuración. El director general, el que tanto miedo me daba, tenía pensado aumentar considerablemente su número al año siguiente, porque veía todo a lo grande, y su decisión angustiaba mucho al director del hotel, para quien todos aquellos muchachos no eran más que unos estorbos, dando a entender que estorbaban el paso y no servían para nada. Al menos, entre la comida y la cena, entre la salida y el regreso de los clientes, llenaban el vacío de la acción como esas discípulas de Madame de Maintenon que, vestidas de jóvenes israelitas, hacen el intermedio cada vez que Esther o Joab salen de escena. Pero el botón es de fuera, de matices preciosos, de figura esbelta y endeble, y del que no lejos yo esperaba a que bajase la marquesa, conservaba una inmovilidad teñida de melancolía, porque sus hermanos mayores habían abandonado el hotel en busca de destinos más brillantes y se sentía aislado en aquella tierra extraña. Por fin Madame de Villeparisis llegaba. Ocuparse de su coche y ayudarla a subir tal vez hubiese debido formar parte de las competencias del botone, mas éste sabía por un lado que quienes van acompañados de sus propios criados se hacen servir por ellos y suelen dar pocas propinas en un hotel. Por otro, que los nobles del viejo Faubourg Saint-Germain hacen lo mismo, y Madame de Villeparisis pertenecía a la vez a estas dos categorías. El arborescente botones deducía, por tanto, que no tenía nada que esperar de la marquesa, y dejando al maître del hotel y a la doncella de ésta instalarla en sus cosas, pensaba tristemente en la envidiada suerte de sus hermanos sin salirse de su vegetal inmovilidad. Nos poníamos en marcha. Poco después de haber bordeado la estación del tren, nos adentrábamos por un camino rural que pronto se me hizo tan familiar como el de Combray, desde el recodo en que comenzaba entre deliciosos cercados hasta la revuelta donde la abandonábamos y que flanqueaban a derecha e izquierda tierras labrantías. En medio de ellas se veía aquí y allá un manzano, cierto que privado ya de sus flores, con solo un ramillete de pistilos, que sin embargo bastaban para fascinarme porque reconocía esas hojas inimitables cuya amplia superficie, como la alfombra del estrado de una fiesta nupcial ya acabada, había sido hollada hacía poco por la cola del raso blanco de unas florecillas rojizas. ¿Cuántas veces en París, en el mes de mayo del año siguiente, me ocurrió comprar una rama de manzano en la tienda del florista y pasar luego la noche ante sus flores donde se desplegaba la misma esencia cremosa que todavía espolvoreaba con su espuma los brotes de las hojas, y en cuyas blancas corolas parecía que fuese el vendedor quien, por generosidad hacia mí, por gusto inventivo también, y por contraste ingenioso, hubiese añadido a cada lado su propina, un seductor capullo rosa. Las contemplaba, las hacía posar bajo mi lámpara, y durante tanto tiempo que a menudo yo seguía allí cuando la aurora les aportaba el mismo tono rojo que en ese momento debía de estar produciendo en Balbec, y con la imaginación intentaba llevarlas a aquel camino, multiplicarlas, extenderla dentro del marco preparado, sobre el lienzo ya dispuesto, de aquellos cercados cuyo dibujo me sabía de memoria y que tanto habría deseado, que un día debía ver de nuevo, en el momento en que, con la verba fascinante del genio, la primavera cubre su cáñamo de sus propios colores. Antes de subir al coche, yo había compuesto la vista marina que iba a buscar, que esperaba ver en el sol radiante y que en Balbec solo podía percibir demasiado troceada
entre tantos enclaves vulgares y que mi sueño no admitía, bañistas, cabinas, yates de recreo. Pero cuando el coche de Madame de Villeparisis llegaba a lo alto de una loma, yo divisaba el mar entre los follajes de los árboles y entonces, sin duda, la lejanía borrada de esos detalles contemporáneos que lo habían puesto como al margen de la naturaleza y de la historia, y mirando las olas, podía esforzarme pensando que eran las mismas que Leconte de Lis nos pinta en L'Oresti, cuando, tal un vuelo de carnívoras aves en la aurora, los guerreros cabelludos de la heroica Hélades con 100.000 remos batían la onda sonora. Pero en cambio no estaba lo bastante cerca del mar que no me parecía vivo. Pero en cambio no estaba lo bastante cerca del mar que no me parecía vivo, sino inmóvil. Ya no sentía potencia bajo sus colores extendidos como los de un cuadro entre las hojas donde parecía tan inconsciente como el cielo, y apenas más oscuro que él. Viendo Madame de Villeparisis, que yo amaba las iglesias, me prometía que iríamos a ver una vez una, otra vez otra, y sobre todo la de Carqueville, toda escondida bajo su vieja hiedra, dijo ella con un movimiento de la mano que parecía deleitarse envolviendo la ausente fachada en un follaje invisible y delicado. A menudo Madame de Villeparisis unía en su leve gesto descriptivo la palabra justa para definir el encanto y la particularidad de un monumento, evitando siempre los términos técnicos, pero sin poder disimular su perfecto conocimiento de las cosas de que hablaba. Parecía tratar de disculparse alegando que, si uno de los castillos de su padre y en el que se había criado estaba en una región donde había iglesias del mismo estilo que las de los alrededores de Valbe, hubiese sido vergonzoso para ella no sentir gustos por la arquitectura, dando además que aquel castillo era el más bello ejemplar de la del Renacimiento. Pero como además era un verdadero museo, como por otro lado habían tocado Chopin y Liszt, como Lamartine había recitado versos y había escrito pensamientos, compuesto melodías y hecho dibujos en el álbum familiar, todos los artistas famosos de un siglo, Madame de Villeparisis, por elegancia, buena educación, modestia real o falta de espíritu filosófico, adjudicaba a esta causa puramente material su conocimiento de todas las artes y acababa dando la impresión de considerar la pintura, la música, la literatura y la filosofía como el patrimonio de una joven educada del modo más aristocrático en un ilustre momento nacional. Se había dicho que para ella no había más cuadro que los que se ha heredado. Se alegró de que a mi abuela le gustase un collar que ella llevaba, tan largo que rebasaba el vestido. Figuraba en el retrato de una bisabuela suya, obra del Tiziano, y que nunca había salido de la familia. Por eso se tenía la certeza de que era auténtico. No quería ni oír hablar de cuadros comprados, vaya usted a saber cómo, por un creso, convencida de antemano de que eran falsos, y no tenía el menor deseo de verlos. Sabíamos que ella misma hacía acuarelas de flores, y la abuela, que las había oído ponderar, le habló de ello. Madame de Villeparisis cambió de conversación por modestia, pero sin mostrarse más sorprendida ni halagada que una artista suficientemente conocida a quien los cumplidos no enseñan nada nuevo. Se limitó a decir que era un pasatiempo delicioso porque, si las flores nacidas del pincel no eran célebres, pintadas le hacía a uno vivir en compañía de las flores naturales, cuya belleza, sobre todo cuando se está obligado a mirarlas más cerca para copiarlas, nunca cansaba. Pero en Valbe, Madame de Villeparisis se tomaba vacaciones para dejar descansar los ojos. La abuela y yo nos sorprendimos al ver hasta qué punto era más liberal que la mayor parte de la burguesía. Le asombraba que escandalizasen las expulsiones de los jesuitas, diciendo que eso se había hecho siempre, incluso bajo la monarquía, incluso en España. Defendía la República, cuyo anticlericalismo solo reprochaba en esta medida: me parecería tan mal que me impidiesen ir a misa si quiero ir, como verme obligada a ir si no quiero, soltando incluso frases del tipo: oh, la nobleza de hoy en día, ¿eso qué es? Para mí, un hombre que no trabaja no es nada, quizás por la sola razón de saber que en sus labios resultaban mordaces, sabrosas y memorables.
oyendo a menudo expresar con franqueza ideas avanzadas, pero sin llegar al socialismo, que era la bestia negra de Madame de Villeparisis, precisamente por parte de una de esas personas, por consideración a cuya inteligencia nuestra escrupulosa y tímida imparcialidad se niega a considerar las ideas de los conservadores. La abuela y yo no estábamos lejos de creer que nuestra agradable compañera se hallaba la medida y el modelo de la verdad en todo. Nos bastaba su palabra cuando hablaba de Justiniano, de la columna de su castillo, del ingenio de Luis Felipe para la conversación, pero como esos eruditos que deslumbran cuando se les pide que hable de la pintura egipcia y las inscripciones etruscas, mientras sobre las obras modernas dicen tales trivialidades que hemos de preguntarnos si no habremos exagerado el interés de las ciencias que dominan, pues no aparecen en ellas esa mediocridad que sin embargo han debido aportarles tanto como a sus necios estudios sobre Baudelaire. Cuando yo preguntaba a Madame de Villeparisis sobre Chateaubriand, sobre Balzac, sobre Víctor Hugo, recibidos todos ellos antaño por sus padres y entrevistos por ella misma, se reía de mi admiración. Contaba sobre ellos anécdotas mordaces, lo mismo que acababa de hacer sobre los grandes señores o los políticos, y juzgaba con severidad a esos escritores precisamente porque carecían de esa modestia, de esa contención, de ese arte sobrio que se contenta con un solo trazo exacto y no insiste, que huye sobre todo del ridículo, de la grandilocuencia, de la oportunidad, de esas cualidades de moderación de juicio y de sencillez que alcanza, según le habían enseñado, el verdadero mérito. Se veía que no dudaba en preferir a ellos hombres como Molé, Fontans, Vitrolles, Bersot, Pasquier, Lebrun, Salvandi o Darou, que en efecto, gracias a esas cualidades, quizás habían aventajado a un Balzac, un Hugo, un Vigny en un salón, en una academia o en un consejo de ministros. Es como las novelas de Stendhal, a quien usted tanto parece admirar. Le habría sorprendido usted hablándome en ese tono. Mi padre, que solía verlo en casa de Monsieur Mérimée, por lo menos sí tenía talento, me dijo muchas veces que Bayle era su apellido, era de una vulgaridad espantosa, pero ingenioso en una cena, y que ni él mismo se hacía muchas ilusiones sobre sus libros. Además, hasta usted sabe que se encogió de hombros como respuesta a los elogios desmesurados de Monsieur de Balzac. En esto, por lo menos, era un hombre de buen tono. De todos modos, esos grandes hombres poseían autógrafos. Invocando las relaciones personales que su familia había mantenido con ellos, parecía pensar que los juzgaba con mayor justicia que los jóvenes que, como yo, no habían podido tratarlos. Creo que puedo hablar de ello, porque venían a casa de mi padre y, como decía Monsieur Saint-Beuve, que era muy inteligente, debe creerse a quienes lo vieron de cerca y pudieron juzgar con mayor exactitud lo que valían. A veces, cuando el coche trepaba una cuesta entre tierras labrantías, haciendo más reales los campos, imprimiéndoles una marca de autenticidad, como la preciosa florecilla que en algunos pintores antiguos firmaban sus cuadros, seguían a nuestro coche unos cuantos ancianos vacilantes parecidos a los de Combray. No tardaban los caballos en dejarlos atrás, pero a los pocos pasos veíamos otro que, esperándonos, había clavado en la hierba su estrella azul. Mas uno se animaba a llegarse a la orilla del camino y con mis recuerdos lejanos y las flores domesticadas iba formándose una nebulosa única. Bajábamos la cuesta, entonces nos cruzábamos subiéndola a pie, en bicicleta, en carricoche o en carruaje con alguna de aquellas criaturas, flores de un día hermoso, pero que no son como las flores de los campos, porque todas esconden algo que no hay en ninguna otra y que nos impediría satisfacer con sus semejantes el deseo que han hecho nacer en nosotros. Algunas muchachas de alquería arreando su vaca o medio tumbadas sobre una carreta, alguna hija de tendero de paseo, alguna elegante señorita sentada en el transportín de un landó
en frente de sus padres. Verdad es que Bloch me había abierto una era nueva y había cambiado a mis ojos el valor de la vida, enseñándome un día en que los sueños que yo había paseado en solitario por la parte de Meseglis, cuando anhelaba el paso de una aldeana a la que tomaría entre mis brazos, no era una quimera sin correspondencia alguna fuera de mí, sino que todas las jóvenes que uno encontraba, aldeanas o señoritas, todas estaban dispuestas a satisfacer deseos semejantes. Y aunque, ahora que estaba enfermo y no salía solo, habría sido imposible hacer el amor con ellas, me sentía igualmente feliz como un niño nacido en una cárcel o en un hospital y que después de haber creído mucho tiempo que el organismo humano solo puede digerir pan seco y medicinas, de repente he descubierto que los melocotones, los albaricoques, las uvas, no son mero ornamento de los campos, sino alimentos deliciosos y asimilables, aunque su carcelero o su enfermero no le permitan coger esas frutas maravillosas. El mundo, sin embargo, le parece mejor y la existencia más clemente, porque un deseo nos parece más hermoso y nos apoyamos en él con mayor confianza cuando sabemos que, al margen de nosotros, la realidad se adapta a él, incluso aunque para nosotros no sea realizable, y pensamos con mayor alegría en una vida en la que, a condición de alejar por un instante de nuestro pensamiento el pequeño obstáculo accidental y particular que personalmente nos lo impide, podemos imaginarnos satisfaciendo ese deseo. En cuanto a las hermosas jóvenes que pasaban, desde el día en que supe que sus mejillas podían besarse, me entró curiosidad por su alma, y el universo me pareció más interesante. El coche de Madame de Villeparisis iba deprisa. Apenas si me daba tiempo a ver a la chiquilla que venía hacia nosotros, y sin embargo, como la belleza de los seres no es igual a la de las cosas, y como sentimos que es la belleza de una criatura única, consciente y voluntaria, en el momento en que su individualidad, alma vaga, voluntad desconocida para mí, se pintaba en una mínima imagen prodigiosamente reducida, aunque completa, en el fondo de su distraído mirar, en el tacto misteriosa réplica de los pólenes totalmente preparados para los pistilos, sentía saborear dentro de mí el embrión también vago, también minúsculo, del deseo de no dejar pasar a aquella joven sin que su pensamiento tomase conciencia de mi persona, sin impedir que sus deseos se encaminasen hacia algún otro, sin que yo fuese a instalarme en su sueño y apoderarme de su corazón. Sin embargo, nuestro coche se alejaba. La hermosa muchacha quedaba ya a nuestra espalda, y como no poseía de mí ninguna de las nociones que constituyen una persona, sus ojos, que apenas me habían visto, ya me habían olvidado. ¿Me había parecido tan hermosa porque apenas la había vislumbrado? Quizá. En primer lugar, la imposibilidad de pasarnos junto a una mujer, el riesgo de no encontrarnos con ella otro día, le otorgan de golpe el mismo encanto que a un país la enfermedad o la miseria que nos impiden visitarlo, o que a los días tan apagados que nos quedan por vivir, el combate en que sin duda habremos de perecer. De modo que si no existiese el hábito, la vida debería parecer deliciosa a las criaturas amenazadas en todo momento por la muerte, es decir, a todos los hombres. Además, si la imaginación se ve arrastrada por el deseo de lo que no podemos poseer, su vuelo no queda limitado por una realidad completamente percibida en esos encuentros en que los encantos de la mujer que pasan suelen ser directamente proporcionales a la rapidez de su paso. A poco que la noche caiga y que el coche vaya deprisa en el campo, en una ciudad, no hay torso femenino mutilado como un mármol antiguo por la velocidad que nos arrastra y el crepúsculo que lo inunda, que no dispare sobre nuestro corazón en cada vuelta de calle, desde el fondo de cualquier tienda, las flechas de la belleza. Esa belleza de la que a veces sentiríamos la tentación de preguntarnos si en este mundo consiste en algo distinto de la parte complementaria que nuestra imaginación sobreexcitada por la pena añade a una transeúnte fragmentaria y fugaz. Si hubiese podido apearme, hablar con la muchacha con la que nos cruzábamos, tal vez me hubiese desilusionado algún defecto de su piel que desde el coche no había percibido, y entonces, de improviso, cualquier esfuerzo por penetrar en su vida me hubiese parecido imposible, porque la belleza es una serie de hipótesis que la fealdad restringe, obstaculizando el camino que ya veíamos abrirse a lo desconocido.
Quizás una sola palabra me hubiese dicho, una sonrisa me hubieran proporcionado una clave, una cifra inesperada, para leer la expresión de su rostro y de su andar, que de pronto se habrían vuelto triviales. Es posible, porque nunca en mi vida he tropezado con muchachas tan deseables como los días en que estaba con alguna persona extremadamente seria de la que, pese a los 1000 pretextos que inventaba, no podía librarme. Años después de mi primer viaje a Baalbek, mientras daba una vuelta en coche por París con un amigo de mi padre, al ver a una mujer que caminaba deprisa por la noche, pensé que era insensato perder por pura razón de cortesía mi porción de felicidad en la única vida que indudablemente hay, y saltando a tierra sin una palabra de excusa, me lancé en busca de la desconocida. La perdí de vista en el cruce de 2 calles, volví a dar con ella en una tercera, para terminar encontrándome todo jadeante bajo una farola frente a la vieja Madame Verdury, a la que procuraba evitar en todas partes y que, contenta y sorprendida, exclamó: «Oh, qué amable de su parte haber corrido para venir a saludarme». Aquel año, en Baalbek, cuando se producían encuentros parecidos, yo aseguraba a la abuela y a Madame de Villeparisis que, debido a un fuerte dolor de cabeza, más valía que volviese solo a pie, pero no me permitían apearme, y entonces yo añadía a la hermosa muchacha, mucho más difícil de volver a encontrar que un monumento, porque era anónima y móvil, a la colección de todas las que me parecían ver de cerca, a todas las que me prometía ver de cerca. Hubo una, sin embargo, que pasó varias veces ante mis ojos y en condiciones tales que pensé que podría conocerla cuando quisiese. Era una lechera que vino de una alquería a traer una cantidad suplementaria de nata al hotel. Pensé que también ella me había reconocido y, en efecto, me miraba con una atención cuya causa quizá solo motivaba el asombro que le causaba la mía. Pero al día siguiente, día en que yo había descansado toda la mañana, cuando François vino hacia el mediodía a descorrer las cortinas, me entregó una carta que habían dejado para mí en el hotel. Yo no conocía a nadie en Baalbek. No dudé de que la carta fuese de la lechera. Por desgracia, solo era de Bergot, quien, de paso, había tratado de verme, pero al saber que estaba durmiendo me había dejado un encantador recado que el liftman metió en un sobre y en el que yo había querido adivinar la escritura de la lechera. Estaba terriblemente decepcionado, y la idea de que era más difícil y más halagüeño tener una carta de Bergot no me consolaba para nada de que no fuese de la lechera. A esa muchacha no volví a encontrarla, como tampoco a las que tan solo divisaba desde el coche de Madame de Villeparisis. La visión y la pérdida de todas aumenta el estado de agitación en que vivía, y empezaba a encontrar cierta sabiduría en los filósofos que nos recomiendan limitar nuestros deseos, siempre que se refieran al deseo de otros seres, por ser el único del que puede nacer la ansiedad, al aplicarse a lo desconocido consciente. Suponer que la filosofía trata de hablar del deseo de riqueza